Sorpresa e indignación causó el comunicado emitido hoy por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina sobre la situación que se está dando por estas horas en Medio Oriente. Argentina condenó la operación militar israelí en la Franja de Gaza. Ya vamos a leer con detenimiento el contenido de este comunicado que motivó un fuerte repudio por parte de distintas organizaciones de la comunidad judía en Argentina. Por ejemplo, la DAIA, pero no solo a nivel comunitario, sino también a nivel gubernamental, porque la Embajada de Israel en Argentina compartió un comunicado en respuesta a esta misiva, estableciendo que el Estado de Israel ve con preocupación y tristeza el comunicado emitido por la Cancillería argentina el miércoles 10 de mayo. El mismo no expresa los muy buenos lazos de entendimiento mutuo que caracterizan el fuerte vínculo bilateral desde hace 75 años, destacando que Israel seguirá defendiendo a sus ciudadanos de toda acción terrorista. Este último aspecto no lo contempló el comunicado emitido por la Cancillería argentina. Más repercusiones, por ejemplo, desde el Centro Simón Wiesenthal Latinoamérica. Este tipo de manifestaciones oficiales dejan a la vista una de dos posibilidades: o se habla de lo que no se conoce o se expone un doble estándar inaceptable. No se puede defender el accionar terrorista, mejor que se expongan a una crítica por silencio. Esa es la consideración del Centro Simón Wiesenthal Latinoamérica. Con su director estamos en comunicación, Ariel Heblum. El placer de saludarte, de recibirte. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola Pablo, ¿cómo estás? Un gusto como siempre. Del mismo modo, Ariel, ¿podemos avanzar sobre el comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, desglosarlo y explicar, en definitiva, por qué genera este nivel de rechazo y de indignación? Porque quizás hasta el término sesgado quede corto para terminar de calificar la valoración que realizó la Cancillería argentina. En primer lugar, vamos a empezar por el final de nuestra declaración, cuando decimos que hay veces que es preferible callarse. La realidad es que no todas las cancillerías ni todos los ministerios de Relaciones Exteriores de la región hablan sobre todos los conflictos que suceden en el mundo. Y la verdad no se les está pidiendo en todo momento que expresen una opinión. Y si la van a expresar, tiene que ser realmente con conocimiento de causa y además tratar de mantener una política que tenga que ver con una democracia, con la convivencia en la diversidad y con, por supuesto, la crítica a todo tipo de acción que se oponga a este tipo de cosas, entre otras cosas el terrorismo. Lo que nos encontramos es algo absolutamente diferente. Nos encontramos en primer lugar contra una crítica a una operación de la Fuerza Aérea que provoca la muerte de palestinos, lo primero que está diciendo, incluidos mujeres y niños. Lo que no se está diciendo es que la operación es una operación selectiva dirigida a encontrar a los jefes de la organización terrorista Yihad Islámica, quienes se ocultan utilizando escudos humanos detrás de hospitales, escuelas, jardines de infantes y a todas esas situaciones como para poder generar, entre otras cosas, estos daños colaterales y hacerlos ver al mundo. Israel entró a buscar 3 y luego un cuarto jefe de la Yihad Islámica, que es un organismo terrorista soportado, entre otras cosas, con dineros de Irán y que sigue la misma idea que el régimen iraní. Régimen que ya atacó 3 veces en el continente, en América Latina me refiero, 2 en Argentina. Entonces, ¿por qué la Cancillería está criticando a quienes tratan de descabezar una organización terrorista relacionada con Irán? No se entiende. En segundo lugar, entre el 30 y el 40% de los cohetes, de los entre 450 y 550 cohetes que se tiraron ayer y hoy, hasta ayer y hoy, entre el 30 y 40% de esos cohetes cayeron dentro de la propia Franja de Gaza, matando a su propia población. Entonces, echarle la culpa a quien está tratando de evitar que sea atacada su población civil sobre lo que la propia acción terrorista lleva en lo que
tan mal llamado como fuego amigo, es realmente cuanto menos sesgado y falto de criterio. Entre otras cosas, dice que le ofrece las condolencias a las familias de las víctimas, al gobierno y al pueblo palestino. ¿A qué gobierno se está refiriendo? Lo más parecido a un gobierno que tienen los palestinos es la Autoridad Palestina, que en estos momentos tiene su sede en Judea y Samaria, digamos, en lo que llamamos, en lo que habitualmente se conoce como Cisjordania. No tienen injerencia alguna en la Franja de Gaza, que está gobernada por Hamas. Grupo terrorista que mantiene presa a su propia población. Cuando se habla, entre otras cosas, de ya bastante con la situación humanitaria que viven, esa situación humanitaria está generada por su propia gente. Israel no tiene conexión con la Franja de Gaza hace ya 18, 19 años. Con lo cual, de 4 o 5 párrafos que tiene el comunicado, hay un desconocimiento o un sesgo que realmente no tiene absolutamente nada que ver. Y lo más importante de todo esto tiene que ver con que la operación se hace para poder evitar la caída de cohetes en forma indiscriminada sobre población civil de Israel. Entonces, cuando se habla del ataque a la población civil, se lamenta lo que sucede en los ataques de la población civil de los palestinos y no de Israel. Con lo cual, la desproporción está dada por el propio comunicado. Ahora, ¿sorprende que esta Cancillería argentina, que este liderazgo, esta cúpula, en definitiva, emita un comunicado que contiene estos términos? No es la primera, no es la primera. El tema es que después de tantos, digamos, de tantas críticas y de tantas observaciones, que lo siga haciendo, realmente es algo que no se termina de entender. Creo que hay desconocimiento, a ver, quiero creer que hay desconocimiento y no que hay mala intención. Porque en definitiva las relaciones siguen siendo buenas, Argentina se comporta en otras cosas de una forma correcta, pero este tema es realmente poco entendible. ¿Hay manera de equilibrar en las próximas horas un comunicado, un posicionamiento de estas características, o es una situación ya de descartar por parte del gobierno argentino? Yo no lo espero, personalmente no lo espero. Hay un dato muy importante que tiene que ver con esto. La última parte, perdóname que vuelva al comunicado, donde habla de que hay un compromiso con una paz justa del derecho internacional, las resoluciones de las Naciones Unidas, etcétera, etcétera. La primera resolución de las Naciones Unidas que ni la yihad islámica adopta, ni jamás, es el reconocimiento del vecino, que es Israel. Es decir, con lo cual lo único que están buscando es la destrucción. Y recordemos que estos dos grupos y otros tantos que conviven dentro de la Franja de Gaza, en lo único en que están de acuerdo es en la destrucción del Estado de Israel. ¿Qué esperan a esta altura del gobierno argentino? ¿Se puede esperar algo de este liderazgo sobre el conflicto, del accionar de Argentina en distintos foros internacionales, en la Organización de las Naciones Unidas? ¿Se aguarda por alguna acción, en definitiva, sobre el particular distinta a la ya emitida? Yo no espero demasiado. Dentro de... la verdad es que respecto este tipo de comunicados se ha repetido varias veces y otros países de América Latina también lo han hecho. Creo que son comunicados más dirigidos a su propio público votante, más que a la realidad de lo que deberían representar a la política exterior de la región. Estamos hablando del respeto a la única democracia de la zona y que si realmente quisiesen ayudar, lo que estarían teniendo que hacer es criticar el accionar terrorista cuanto antes, y nadie puede criticar a un país por defenderse de los ataques que recibe
todos los días. Pregunto a cualquier latinoamericano qué es lo que pediría de su gobierno si desde un país vecino o desde un sector vecino empiezan a caer en 3-4 días 500 cohetes y uno tiene 30 segundos desde que suenan las alarmas para poder llegar con sus mayores o con sus hijos a los refugios. Y esto es lo que sucede en estos momentos con los ataques de estos cohetes. Ariel Helblum, director del Centro Simón Wiesenthal para Latinoamérica. Ha sido muy amable, gracias. No, a ustedes, como siempre. Hasta luego. Que pase bien. Vamos a avanzar sobre esta situación para actualizar lo que ha sucedido en esta jornada de jueves en Medio Oriente, con nuevas alertas, con nuevos ataques que se han sucedido.